Monterrey tendría entre 364 y 370 años cuando sucede el hecho que marca el centro de la trama en el libro de María de Alba, Todo lo que no sabemos. Este libro, es que la verdad son muchas cosas, porque quienes vivimos, quienes somos boomers, tenemos 60 y tantos o más, y vivimos este Nuevo León de los años 70, un Nuevo León que no tiene nada que ver con el de hoy, desata demasiada nostalgia. Ser esta voz de antaño, yo creo que la mejor voz que pudo haber elegido es María de Alba, porque ella es de aquí y tiene esta capacidad de narrar de una manera muy dulce, muy veraz, es muy buena investigadora. Y un solo hecho, que es el asesinato del señor Vélez, de uno de los personajes, que es en realidad su tío, tiene, vamos a decir, como siempre yo lo comparo con un tejido, tres subtemas, vamos a llamarlo de esta manera, o tres hilos que se desprenden de este hecho, que es la voz de los niños que quieren saber qué fue con su papá, qué fue lo que pasó con su tío, una familia que es desgarrada por un hecho que es un asesinato, y estoy contando trama, y es la voz de Cristina, una personaje que es hija del asesinado del señor Vélez y tiene cáncer. Y otro muy importante, que es un hecho verídico, histórico. En los años 70 hubo un secuestro del avión de Mexicana que iba de Monterrey al DF, y en ese avión iba el señor Vélez, y ocurre un hecho muy singular. Y aquí sí lo voy a narrar y no es spoiler, porque creo que de ese hecho hay toda una historia que me parece de veras que tremenda, porque quienes vivimos ese Monterrey, yo me acuerdo, yo tenía como 10 años, 11 años, me acuerdo porque un tío mío iba en ese avión, en esas pequeñas televisiones de bulbos en blanco y negro, estar viendo el avión. El avión de Mexicana fue secuestrado por la Liga 23 de septiembre, que fue una liga estudiantil de guerrilleros, y en ese avión no solamente iba uno de los personajes en la novela, sino también iban 2 o 3, si no me equivoco, hijos del que fue gobernador en Monterrey en esa época. Y cuando bajan a las mujeres y a los niños, no bajan a 2 de esas mujeres que eran las hijas del gobernador. En esa época el gobernador era Luis M. Farías, esposa de María Emilia Mackay, si no me equivoco. Bueno, este libro cuenta con una nostalgia, ese Monterrey, del cual la novela del momento era Muchacha italiana viene a casarse, o La gata. Suena constantemente en la novela porque el personaje escucha de Roberta Flack, Killing Me Softly with This Song. Por eso recurrentemente cuando ves esas reseñas sale esa canción. Y el cáncer de uno de los personajes, de la personaje Cristina, que es hija del fallecido, del asesinado, lo narra desde un punto de vista muy humano. Quienes hemos tenido un familiar con esta tremenda enfermedad, sabemos por lo que pasan, sabemos por cómo huelen, sabemos cómo se sienten, sabemos de esos periodos tan tremendos y tan desgarradores. Entonces, es una novela que complementa muy, muy humanamente los sentimientos de los niños, los sentimientos de la viuda, los sentimientos de una enferma de cáncer.
elementos como la guitarra, por ejemplo, y los hijos que guardan la guitarra, los discos del papá que murió. De verdad que es una narrativa fabulosa la de María de Alba. Este fue su último libro publicado el año pasado. Creo que no sé si es el cuarto o quinto libro, y ya les había comentado el otro libro. Tiene una narrativa muy, muy cálida, muy certera, y yo se lo recomiendo de verdad. No sé, tengo la duda, si siendo foráneo, si no siendo de Monterrey, sientes lo que sentimos los que sí somos regiomontanos leyendo esta novela, y todo lo que evoca cada párrafo, cada hecho. Por ejemplo, yo me recordé tanto cuando era chiquita, las calles, los cochezotes, la televisión, la programación que veíamos, que eran, como te comento, en una televisión de bulbos, la programación que veíamos, que era muy recortada porque empezaba a cierta hora y luego había puras rayas de colores, no había programas que ver, las novelas, las películas mexicanas, los programas para niños. No sé, evocó demasiada nostalgia para mí, y sobre todo el hecho de que a mí me gustaría recalcar de ese hombre que fue gobernador interino en Nuevo León, porque el gobernador había sido Fernando Elizondo y Luis M. Farías entra. No voy a entrar en detalles de por qué y todo, porque pues no tiene nada que ver con el libro, pero sí me gustaría mencionar, porque siento que este gobernador, con ese carisma, con esa humanidad que él tenía, y me acuerdo porque mi mamá me lo contaba, mis papás eran amigos de ellos, y yo me acuerdo de esa calidad humana de personas que aparte, oye, fue un gobernador interino, hizo un montón de obras como el complejo vial de Gonzalitos, como parte de Morones Prieto, la readaptación social de los presos, fue parte de él. Fue un gran gobernador para Nuevo León. La verdad que tuvo un legado. No tiene nada que ver con el libro, salvo que, bueno, se menciona lo del secuestro, que realmente habría que hacer todo un apartado en la historia de Nuevo León de ese hecho. La autora María de Alba comenta en varias de sus entrevistas que es importante rescatar de la memoria los años 70, porque si bien se habla mucho del 68, en los 70 tuvieron la Liga Guerrillera, 23 de septiembre, y yo era una niña y me acuerdo de, precisamente en manos de esa liga fue el asesinato a don Eugenio Garza Sada. Amén del asesinato del personaje de esta novela, que es el señor Vélez. Y realmente nunca sabemos qué conexión tenía el señor Vélez. Se mencionan algunas causalidades, porque pudo haber pasado eso, por qué lo asesinaron, siempre en voz de un detective que realmente nunca logra atar ningún cabo. Entonces, me gustaría muchísimo hacer un apartado de esta época de Nuevo León tan enorme, los 70s. Culturalmente, creo que los 70s, los 80s, yo lo viví, era un boom, y recalco muchísimo, no tiene nada que ver Nuevo León de hoy con ese Nuevo León de antes, de verdad, y lo digo con muchísima, muchísima nostalgia. Es un libro que te lo vas a beber, o sea, lo vas a leer si eres de Monterrey y si te acuerdas de todas esas anécdotas tan padres. Y sobre todo el apéndice, cuando habla la personaje Cristina, que es la que tiene cáncer, a mí de verdad me desgarró muchísimo porque me acordé demasiado de la enfermedad de mi mamá. Como siempre, bajo la letra tan humana y tan fabulosa de María de Alba, una gran escritora, orgullosamente neolonesa. De verdad, una voz fabulosa, una narradora, de veras que gran narradora. Entonces, bueno, esta es una lectura que te la recomiendo muchísimo. No la dejes de leer.
así, y sobre todo vas a ver, voy a hacer un apartado específico de esa época, de ese gobernador, Luis M. Farías, su esposa, María Emilia Mackay. Yo me acuerdo que llegaba con unos guantes de como blancos, con unos botoncitos, y a mí me llamaba demasiado la atención. Yo era una niña en esa época. Entonces, bueno, muy recomendada novela, y me gustaría saber comentarios, si no eres de Nuevo León, si te produce también a ti esa nostalgia de tu estado, de el estado, de conocer más de este gran estado que tiene México. Bueno, pues gracias por escucharme, y ahora sí que nos estaremos leyendo y escuchando. Que pases bonito fin de semana.